Y Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo y que podamos estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Como cuerpo, como iglesia, como dice Anis. Pues todos estamos en la presencia de Dios continuamente en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero cuando estamos juntos como cuerpo, como iglesia de Dios, es donde Dios envía ¿qué? Y vida eterna. El propósito de Dios es que seamos su cuerpo, que seamos su iglesia, que estemos juntos en alabanza, en adoración, en contemplación y en meditación de la gloria de Dios. Amén. Porque esa es nuestra herencia y esa es nuestra vida eterna. Vamos a compartir algo hoy que el Señor me daba hace ratito. Bueno, primero vamos a ver Génesis. Ahorita le doy la cita. Después de que, Génesis 1:8, 2:8, perdón. Después de que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree con todo lo que hay debajo de la tierra. Y después ya nos dice cómo fue la formación del hombre. Y una vez que lo termina, dice en el 2:8. ¿Ya lo tienen? Después de que crea al hombre y lo termina, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allá al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nos sigue hablando de esos ríos. Y el versículo 5 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Nada más hasta ahí. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, todo lo que hiciste por nosotros, Señor, aún, Padre mío, solo por tu voluntad, solo por tu única y preciosa voluntad. No había nada, Señor, más que tu gracia y tu misericordia con tu Hijo amado Jesucristo y tu Espíritu Santo, Señor, para que nos criaras y nos formaras, Señor, e hicieras estas grandes obras, Señor, a favor de tu pueblo, de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo precioso que has puesto en medio de cada uno, hijo tuyo, Señor, que nos dé esta palabra preciosa, que nos llene, Señor, con esta palabra, Señor, que es para nosotros, que es pan espiritual, que es vida, Señor, que es alimento a nuestra alma. Te lo pedimos, Padre, porque así lo has hecho tú. Así como pusiste todos esos árboles, Señor, todas esas, Padre mío, plantas preciosas para comer, lo físico. Señor, tú has puesto el árbol de la vida, Padre, para que a través nos alimentemos, para que a través de tu palabra, Señor, que es vida, podamos alimentarnos espiritualmente. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, tomé estos primeros versículos para que podamos ver desde el principio de la creación lo que Dios quiso hacer con el hombre. Sabemos que fue un plan y un propósito de Dios. Nada lo movió, nada, sino Él quiso hacer esto con nosotros, con el hombre. Vemos cómo desde el principio de la creación de Dios con el hombre, fíjese todo lo que Dios le dio al hombre. Todo, fíjese. Le hace un huerto precioso, hermoso. Ni siquiera nos podemos imaginar, porque todavía no caía el pecado y nada. ¿Qué cosas no habría ahí en ese huerto, verdad? Dios formó un huerto precioso, pero no solamente el huerto, sino toda la tierra, y nos lo dio a los hombres. Todo tipo de bien, de bendición, dice en gran manera. Ni siquiera nos podemos imaginar
a como está ahorita la tierra, ¿cómo fue? Y la entregó, Dios le entregó todo al hombre. Lo crea y lo dice, mira todo lo que te voy a dar, mira todo lo que te doy, puras bendiciones, ¿verdad? Toda su creación, en gran manera, y toda su creación, no hubo otra creación, aquí la Biblia nos lo revela, que le diere, que hiciere, como lo hizo con el hombre en él, lo que le dio e hizo al hombre. Dígame qué otra creación, aún primeramente vamos a tomarlo física o materialmente. Dice que él puso a todas las creaciones bajo la autoridad del hombre, ¿verdad? O sea, todo lo que Dios hizo en esta creación, no hubo algo superior a la creación, superior al hombre. Ninguna creación está sobre el hombre. Hay una parte en la Escritura, ahorita todavía los ángeles, en una forma, ¿verdad? Están en un estado superior que el hombre hasta que lleguemos a una plenitud del Hijo de Dios. Pero más adelante vamos a ver que ni siquiera los ángeles, ¿verdad? Tuvieron la bendición tan grande que Dios le dio al hombre. Sí lo vamos viendo, ¿verdad? Sí se va viendo, ¿verdad? En primer lugar, el Señor dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dígame, ¿qué creación fue hecha a su imagen y a su semejanza? Vea lo que Dios está haciendo, hermano, lo que Él prometió y lo está cumpliendo. ¿Qué creación? ¿Algún ángel le dijo así? Ahorita al rato lo vamos a ver. Que lo haya hecho a su imagen y a su semejanza. Dios quiso hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Ese es el primer punto más grande que podemos entender y podemos ver la gran bendición de que lo que Dios nos dio y nos ofreció. Ni siquiera los ángeles. Entonces dice, ninguna otra creación fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Ahorita todavía no tenemos la plenitud ni de lo que Dios va a hacer, aunque ya yo no sé si ustedes pueden vislumbrar algo ya de lo que Dios nos ha dado. Yo lo puedo más sentir a la hora que estamos en presencia del Señor, en adoración, en alabanza. Ahorita van a ver la alabanza, ¿verdad? Sentimos una presencia del Señor superior a cualquier cosa de lo que Dios nos haya dado a experimentar en el mundo. Y si tú no lo has sentido así es, no sé por qué. Pero bueno, fíjese, entonces no fue hecha nada ni nadie a la imagen y semejanza de Dios, ni siquiera los ángeles. Dios creó toda la tierra, todos los seres, todos los animales, que ni siquiera podemos saber cuánta creación de seres animales, plantas, árboles, cielos, todo. Y lo entregó al hombre, nos lo dio al hombre, para que nos enseñoreáramos sobre ella, para que lo disfrutáramos, para que tuviéramos. Fíjense qué grande casa nos dio Dios. Porque fue la casa, porque le dijo, ahí vas a vivir. Una casa que le hizo al hombre para vivir en ella. Y fíjese lo hermoso que pudo haber sido. Todavía está hermosa la tierra que Dios nos da para vivir. ¿Cuántos contemplamos unos ríos hermosos? Los mares. ¿Cuántos? Ahora sí que los montes, los bosques, todo lo que Dios dio, nosotros lo contemplamos y lo vemos hermoso, ¿sí o no? Vemos hermoso la creación de Dios y que la dio al hombre para que la disfrutáramos, para que la tuviéramos en ella, ¿verdad? Una casa que los hombres, a través del paso del tiempo, como fue aquí, ¿qué ha pasado con esa casa que Dios nos ha dado? Poco a poco se ha ido destruido. Se está destruyendo cada día más por causa del pecado del hombre. El pecado destruyó la creación de Dios en este sentido, hermano. Y al mismo hombre. Por eso el pecado, hermano, no puede tener cabida ya en nosotros, ni en su iglesia, porque contamina. Pero bueno, ese es otro tema. Pero mire, una casa que los hombres con el paso del tiempo han destruido, han contaminado. Y aún ahorita todavía la podemos ver hermosa y podemos contemplar todavía las maravillas de Dios, pero no se puede comparar la tierra como está ahorita
como era antes del diluvio, a la que vemos ahorita. Sin embargo, todavía Dios en su misericordia la ha conservado para el hombre, para que pueda todavía disfrutar, vea todo lo que Dios ha hecho. Porque si quisiera, el demonio hubiera destruido todo, hubiera quedado todo como un desierto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahora, fíjese, sabemos que también, aquí es donde viene otro punto importante, espero que puedan captar esto. El diablo y sus ángeles también fueron creados, o sea, todos los ángeles fueron creados por Dios. Y también sabemos que el enemigo, el diablo y sus ángeles, fueron creados por Dios, pero ellos se rebelaron contra Dios y pecaron. Pero fíjese que a ninguno de los ángeles el Señor le dijo, aunque hizo al querubín, al enemigo, ¿verdad? Superior a todos los ángeles y le dio un ministerio, ninguno de los ángeles, el diablo y sus ángeles, no tuvieron todas estas bendiciones que Dios nos dio a los hombres. No tuvieron ellos estas bendiciones, aún antes de que cayera. Estas bendiciones que Dios le dio al hombre. Dice, ahorita les doy la cita, Isaías 14:13, pero ahorita la leemos, ¿verdad? Que dice que él tuvo un lugar y un ministerio, Satanás, en el reino de los cielos. ¿Qué ministerio tenía? Ahorita lo vamos a ver. Dice que Dios lo puso en el Monte Santo, un lugar tan especial, ¿verdad? En el cual él guardaba y estaba ahí para glorificar a Dios. Era el que estaba al tanto de la alabanza, ¿verdad, Janis? Un lugar especial, pero él no tenía un reino espiritual. Él estaba en ese lugar para ministrar, para servir y guardar lo que Dios le daba, pero él nunca tuvo un reino espiritual. Y él nunca fue hecho ni comparado al hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Sí, vamos captando. Él no fue hecho para esto. El hombre sí, ¿verdad? Comparado a la imagen y semejanza. Él nunca fue hecho para eso. Además, Dios lo puso a los ángeles. Fíjese cómo dice, los ángeles, ¿qué son? Hebreos 1, 13, 14, si lo quieren leer. A los ángeles los puso como, ¿qué dicen? A ver, léanlo en voz alta. Hebreos 1, 13 y 14. Oigan esto. ¿A cuál? Sí. Ahí está. Entonces, fíjese, ellos, a pesar de su gloria y su exaltación, y el cochino demonio, ¿verdad? Que estaba en una superioridad terrible, ¿verdad? Sin embargo, Dios dijo que Él iba a servirnos junto con todos los ángeles. Son servidores. Él no tenía un reino espiritual, nada tenía, pero tenía un don y un ministerio. Y lo puso aún a los ángeles como servidores de los hombres, cuidadores, porque los ángeles también están cuidando este reino, el reino de Dios en la tierra. ¿Me entiendes? Tienen un ministerio, pero ellos no son a la imagen y semejanza, no son llamados hijos de Dios. ¿Van captando? Fíjese que todo lo que Dios nos ofrece, hermano, y todavía muchos de ustedes, ¿verdad? Bueno, si no son salvos como el mundo, están menospreciando lo que Dios nos está ofreciendo, cuando todavía lo que viene ni siquiera se va a comparar. Fíjese, en Isaías 14, 13, ahí dice, una parte de lo que el demonio, ¿verdad? En la creación que Dios lo hizo, le dio 14. Desde el 12 dice, ¿ya lo tiene? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjese, subiré, ¿dónde da? Al cielo,
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. No decía que sería a la imagen, no podía ser a la imagen, pero y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Fíjese lo que hice. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Señor, o sea, ¿cuál fue el motivo también de que el demonio, ¿verdad? En un momento, en Ezequiel 28:12, dice que a él se le puso también ahí y se le dio todo tipo de instrumento cuando fue creado. Se entiende que era también el que estaba al tanto de la alabanza. Hermano, en el cielo hay grande alabanza. En el cielo es un tiempo de adoración y de alabanza increíble. Y el enemigo estaba ahí puesto para ofrecer esto al Señor, en el lugar más especial de la alabanza y de la adoración a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios crea al hombre? Cuando Dios, fíjese qué interesante es, Dios crea al hombre y el enemigo que vio todo lo que Dios iba a hacer con él, que le dijo, tú vas a servirlos a ellos también. No pudo resistir. Y así hay mucho orgullo y soberbia en el corazón del hombre, que es del diablo. En su orgullo y soberbia no soportó que Dios hiciera al hombre superior a él. No pudo soportar esta envidia. Que el hombre siendo, ¿verdad? Dios lo hiciera una superior a él, a nosotros, ¿verdad? Aunque todavía no lo vemos completamente, pero lo vamos a estar. Entonces, fíjese. Y él por eso se rebeló, quiso hacer un reino semejante al de Dios en el cielo. Dios lo arrojó y se acabó, ¿verdad? Pero ¿a dónde vino papá? Bueno, ahorita vemos, ¿verdad? Y quiso tener un reino propio, semejante al de Dios. Dice, seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Pero no lo pudo hacer. Y se lleva una tercera de ángeles para hacer, según él, su reino. Pero el Señor sabemos que los arrojó. Pero aquí viene un punto importante, le decía Anis. ¿Por qué el diablo tiene mucho enojo? O sea, ataca mucho a los músicos. Estoy con mucho por nuestros músicos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque él estaba al frente de la adoración y de la alabanza. Y ahora Dios ha dejado también a la iglesia para la alabanza de su gloria. La iglesia está para la alabanza de su gloria de Dios, no para ti, no para los apóstoles o los profetas o para los pastores, es ni para los músicos. Si aquí vienes es a alabar a Dios y si ay, no me gusta esa alabanza, pues si no es para ti, hermano. La alabanza es para el Señor, a no ser que seas chamucón, ¿verdad? Y que quieras esa alabanza para ti. Pero fíjese qué importante. Se le quitó también ese ministerio y lo que está haciendo, ¿verdad? Sigue haciendo sus músicos y sus grupos, pero ¿a quién le están dando esa alabanza? A Satanás, al diablo, ahí está. Pero nosotros tenemos una alabanza que es para el Señor, el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios tiene que darnos una alabanza que llegue hasta el cielo, como está. Mire, en el cielo, imagínese la alabanza que hay en el cielo, hermano. Imagínese la adoración y la alabanza que hay de todo el tambache de ángeles y todos los que están allá. De aquí, aunque nosotros digamos, somos poquitos, pero hermano, eso no importa. Importa que realmente sea Dios el que tenga su Espíritu Santo en nosotros y que esa alabanza llegue a la presencia. Por eso se enoja tanto el demonio también en relación a la alabanza, porque se le quitó ese ministerio. Y por eso los músicos también tienen que ser muy sabios, hermano, para darle la gloria a Dios. Lo que estemos alabando y tocando, ¿verdad? Sea para el Señor. Hay muchas iglesias donde ya la alabanza parece más para el diablo, ¿verdad? Que para el Señor. En fin, tenemos que ser sabios. Pero dice que Dios lo arrojó
del monte del reino de los cielos, del monte santo, dice, ¿a dónde? A la tierra. A la tierra. Y al ver ante el enojo del demonio, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué hizo el diablo cuando entró a la tierra? Contra el hombre. Viene contra la creación de Dios, que es el hombre. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con el hombre, verdad? Y realmente, pues, si podemos tomar en cuenta a Adán. Adán, pues ahora sí que tenía, yo no sé hasta dónde podía llegar el conocimiento de Adán, su inocencia, porque era inocente, pero no conocía el pecado. Estaba en una situación muy diferente, ¿me entiendes? Aún de cualquiera de nosotros, porque todos nosotros somos pecadores, conocedores de lo malo y hacedores también, ¿verdad? Pero Adán no sabía nada, ni la mujer. Y por eso el Señor también perdonó su pecado, ¿verdad? Porque lo engañó. Pero ya con el conocimiento ya no hay engaño, hermano. Muchos de ustedes ya con el conocimiento y si lo sigue engañando Satanás, ya no son inocentes. Adán y Eva eran inocentes, no podían discernir todavía, posiblemente, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el enemigo en la tierra? Hizo que el hombre desobedeciera a Dios. Hizo que el hombre cayera. ¿Y cómo cae? Al desobedecer a Dios, al seguir viviendo como tú quieres, al seguir haciendo lo que tú quieres, como quieres y cuando quieres. Si quieres obedecer, obedece. Hermano, esa es la voluntad de Satanás. Esa es la vida del diablo, que quieren hacer lo que quieran y no la voluntad de Dios. Nosotros ya no vivimos para nosotros, tenemos que vivir para Cristo, porque ahora el viejo hombre fue crucificado. Y si no ha sido así, hermano, sigue siendo un hombre que no ha nacido de nuevo. ¿Qué hizo? Que desobedeciera a Dios. Y lo peor, lo que pasó, ¿verdad? Que injertó su naturaleza caída de pecado en los hombres. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que no nomás es la caída y la muerte, sino que la naturaleza de pecado entró en el hombre y quedó contaminado todos los hombres, ¿verdad? Ocasionando, desde luego, primeramente la muerte, como el Señor le dijo, muerte espiritual inmediata y muerte física. Pero fíjese la misericordia de Dios, que no lo destruyó. No destruyó al hombre. Vemos ahí el amor de Dios para su creación con el hombre. Por eso dice que el Señor no socorrió a los ángeles, sino socorrió al hombre. No lo destruyó, pero sí aplicó un juicio, hermano. Mire, todo pecado trae un juicio, hermano, de parte de Dios. Aunque lo llegue a perdonar el Señor por la sangre de Cristo, pero no te vas a quitar el juicio, las consecuencias. ¿Y qué hizo entonces, verdad? Dios siguió amando al hombre. Dios siguió amando al hombre. ¿Y qué hizo? Fíjese lo que hizo el Señor, ¿verdad? Al hombre en la tierra. De la descendencia de Adán guardó un remanente, ¿verdad? ¿Quién fue? Set, descendiente de Adán. Y de ahí Dios quiso guardar una descendencia para él. Por el amor de Dios a su creación, descendencia de Adán concede un hijo. Y luego hasta Noé, vemos cómo Dios escoge también, porque ya la tierra estaba completamente contaminada, ¿verdad? Y Dios la tuvo que destruir y vino un juicio. Pero siguió Dios amando al hombre, guardando ¿qué? Una simiente a Noé y a sus hijos, donde la maldad del hombre, por eso los destruyó, porque fue al extremo. Cayeron, ¿verdad? A un lugar, un Satanás completamente, ¿verdad? Estableció su reino de pecado ahí en el hombre. Y luego, ¿qué pasa? Dios guarda ese simiente. Fíjese, todo eso es por amor de Dios al hombre, a su creación. Y luego vuelve a tener misericordia con la creación del hombre. ¿Y qué pasa? Escoge a Abraham. Después del juicio de la Torre de Babel, después de que los hombres, ¿verdad?, vieron la destrucción del diluvio y se volvieron a rebelar contra Dios. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Satanás estaba incitando y lo sigue haciendo como ahorita.
al hombre, ¿verdad? Para rebelarse contra Dios. ¿Y qué pasa? El Señor tiene misericordia. No destruyó a esa creación y vuelve a escoger a un hombre, en este caso a Abraham, para que de él, fíjese, aquí viene una cosa que ya, bueno, lo hemos visto varias veces, de él, de su simiente, en la carne, su simiente en la carne, naciera un pueblo, una nación especial de Dios, que Dios le escogió para él, para que a través de él viniera una simiente espiritual, que era Jesucristo. Entonces, fíjese, escoge a Abraham, y en cuanto a la carne, viene una simiente, que es el pueblo de Israel en la carne. Y también Dios escoge de ellos, de Abraham, que iban a ser la simiente espiritual, Jesucristo. ¿Me entiende? Dos simientes, una física, material, en Israel, pero que es pueblo de Dios, escogido de Dios, y una simiente espiritual que iba a venir a cuando viniera la simiente. ¿Quién es? Jesucristo, el pacto con Cristo. ¿Sí se da cuenta, verdad? Pero fíjese que en el Antiguo Testamento, la simiente espiritual, aunque ya estaba predecida, predicha por el Señor Jesús, el Mesías, estaba escondido. Ellos sabían que venía el Mesías, pero más adelante ahorita se vio, pero había un plan escondido en la simiente espiritual y que no fue revelado hasta que vino Jesucristo a la tierra. Dios les da a su simiente carnal, que es Israel, una tierra. Ahí lo vemos, ¿verdad? Cómo los ama también a ellos y a toda su creación. Una tierra prometida, de que fluía leche y miel. Una tierra preciosa, hermosa, ¿verdad? Que todavía comparación, todavía, ¿verdad? No la podemos saber cómo era, pero él le decía que les iba a dar lo mejor de la tierra, donde fluía leche y miel, y echando fuera, dice, a 7 naciones que estaban habitando ahí. Pues ustedes tienen que orar por Israel. No, a veces muchos no entienden el pacto de Dios con Israel, la iglesia falsa. Es que Dios ya desechó a Israel, nunca lo ha desechado. Sigue siendo su pueblo, sigue siendo una simiente física en la tierra material. Pero bueno, ¿y qué dice el Señor? Dios usó a Israel para destruir también en ese lugar, en la tierra de Canaán, a esas 7 naciones que eran simiente del diablo, eran hijos de Satanás. Y por eso la gente se extraña. Ay, pero ¿cómo un Dios tan cruel que manda a destruir a todas esas ciudades? No deja ni uno siquiera. Pero como el hombre no entiende y no conoce, que todo eso eran simiente de Satanás, dice, destrúyelo, porque no quiero que habites con los hijos de Satanás. Quiero tener un pueblo limpio, quiero tener un pueblo que me ame, que no se contamine con esas naciones que son del diablo, que estaban acostumbradas a todos los ritos, tradiciones y dioses paganos. ¿Y qué hizo Israel? Engañado por el diablo. Otra vez vuelve a caer. Pero Dios tiene que obrar. Siempre Dios va a obrar. Siempre Dios tiene un plan escondido para Satanás. ¿Mintió? A pesar de que les dio lo mejor de la tierra, promesas de bendición, la ley, porque era una bendición. ¿Y qué pasó? Ellos volvieron a caer. Volvieron a caer, ¿verdad? Y aparte, fíjese cómo Dios fue obrando, aunque ya no podemos tomar todo, pero fíjese qué hizo con David. Dios puso un rey conforme a su corazón para que hiciere todo lo que David no, sino Dios hiciere. Y Dios quería tener un pueblo ahí. Y Dios quería tener una ciudad. Quería tener a Jerusalén como capital del mundo. Y a través de David destruye esas naciones, ¿verdad? Y ocupa ese lugar que finalmente es la ciudad de Dios. Ya lo sabe, ¿verdad? Y Satanás quiere, y desde entonces vemos cómo cuando Israel llega allí, hay guerras contra Satanás y sus ángeles y demonios y con las naciones que están representados a hijos de Satanás hasta la fecha. Satanás quiere y envidia la tierra de Dios. ¿Qué está pasando?
sigue peleando, sigue queriendo tener esa tierra de Dios por la envidia. Una lucha continua entre la simiente de Dios en lo terrenal, lo material, con Israel y la simiente de Satanás. ¿Por qué? Porque el demonio quiere tomar. De hecho, ¿cuánto tiempo estuvo ocupado Israel? Bueno, la tierra, ¿verdad? Por las naciones gentiles. Y el lugar donde está el monte finalmente va a ser recuperado, lo sabemos, ¿verdad? ¿Pero qué están peleando? El monte. El lugar que el Señor escogió para poner su centro de adoración, de alabanza para todo el mundo. Y ahí está el chamucote metido. Has echado fuera. ¿Me entienden? Pero mire, fíjese lo que dice, por ejemplo, Mateo 23:37. Dice, hermano, Dios nos ha dado lo mejor. ¿Puede haber dado algo mejor que a su Hijo amado? Hoy a su iglesia, ¿puede algo mejor? ¿Crees que lo material es mejor que lo Cristo? ¿Crees que tu vida de pecado va a ser mejor que lo que te ha ofrecido en Cristo? Sigues viviendo una vida mediocre, una vida tibia, una vida que no agrada a Dios, porque estás metido más en el mundo que en las cosas de Dios. Hermano, yo les quiero decir una cosa, Dios siempre al final de los juicios deja un remanente. No todos se van a ir. Dios deja un remanente siempre al final de los, véalo, chéquelo, un remanente. Y lo demás es echado fuera. No están vacilando con el Señor. Mateo, diciendo ser cristianos, hermanos, y viviendo una vida mundana. 23:37. Fíjese el amor de Dios aún para Israel, hermano. Para venir a su tierra. Bueno, el amor de Dios se manifiesta a través de su muerte y resurrección, ¿verdad? No puede haber más amor. Pero mire, o sea, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Enviados de Dios, porque Él agarra y aplaude a todos los que son de Satanás, todavía. ¿Cuántas veces quise, fíjese lo que dice el Señor, juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste, y no quisiste. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado en nuestro corazón? No dejes de reunirte. Sigue buscando al Señor antes que tu dinero, antes que tu mundo carnal, animal, antes que las cosas del mundo. Busca a Dios, todo lo que te está dando, todo lo que nos está ofreciendo, el mundo y en las cosas materiales y terrenales. No quisiste. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice, Dios quiere reunirnos. Fíjese, si quiere reunir a su pueblo, cuanto más a su iglesia. Cuanto más a su iglesia. Y Dios quiere que Israel sea también un instrumento de adoración, de gloria. Tiene que ser luz a las naciones. Cuanto más su iglesia, hermano. Cuanto más tú y yo. Y sigues menospreciando las bendiciones de Dios por las bendiciones materiales, carnales, como fue Israel. No queremos al Mesías, queremos a Barrabás. Pues lo van a tener a Barrabás, pero en el infierno con ellos. Y no quisiste. Pero mire, aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿No vino un juicio? ¿No fue un juicio? Y vino un juicio. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ya no va a ser esa generación, sino la última generación, porque el amor de Dios sigue siendo también para Israel. ¿Me entiende? Y ese amor nunca se va a acabar. Dios sus planes, sus propósitos también con Israel. Lo tenemos aquí. ¿Cuál es el futuro? Finalmente va a ser la cabeza de las naciones. Entonces, fíjese. Ahora, quiero decirles una cosa. Que así como Dios junta a su pueblo, no estamos hablando de ecumenismo. Estamos hablando del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Para la alabanza, la adoración, para el conocimiento, para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? También el diablo junta a su gente. Vea, tiene más gente el diablo aquí en la tierra. ¿Pero eso qué nos importa? Más son los que se van a ir al infierno que los que están con el Señor. ¿De quién eres, hermano? ¿Realmente de quién eres? Si eres del Señor, hermano, vas a querer lo mejor. Lo que Dios te está ofreciendo no son migajas. Ni siquiera te está ofreciendo el reino de la tierra.
Está ofreciendo el reino de los cielos, donde nadie puede entrar más que los hijos de Dios, la nueva Jerusalén. Y sin embargo, quiero el mundo. Pues te vas a quedar, hermano, porque no amas a Dios lo suficiente como para dejar las cosas materiales del mundo. Amas más el mundo y las cosas del mundo. Y por eso, hermano, ¿verdad? Siempre Dios ha dejado un remanente fiel, un remanente que le ama, un remanente que le adora del espíritu y en verdad. Hoy vamos a ser fieles. Y una de las cosas que Dios está exigiendo es santidad, santidad, santidad. Cualquier otra cosa que no sea santidad, no vamos a entrar con el Señor. Si llegas a una vida mediocre, no vamos a entrar. Bueno, aquí vemos cómo una lucha, estamos viendo como una lucha continua entre la simiente de Dios, en este caso el de la tierra, ¿quién es? Israel, y la simiente de Satanás. ¿Por qué? Porque Israel fue la nación escogida y Satanás tiene que atacar a la nación de Israel. Pero Israel, otra vez por el engaño del diablo, hace que Israel, la nación, rompan el pacto y el diablo vuelve a tomar, ¿verdad?, autoridad sobre Israel. ¿Y cómo? Porque Dios así lo quiso y destruye a Israel 2 veces, el templo, ¿verdad?, y los dispersa. Ahora, esa simiente del Señor con Israel sigue permaneciendo, sigue siendo la misma hasta la venida de la simiente de Dios. El pacto con Abraham estaba establecido, una simiente que iba a venir con Israel, pero la simiente espiritual, hasta que viniera la simiente espiritual de Dios. ¿Quién es? Jesucristo, Jesucristo. El demonio se ha enseñoreado aún de las cosas que Dios le dio a Israel y todo. Pero ¿qué pasa cuando viene Jesucristo? Cuando viene la simiente, se entabla una lucha con él. ¿Pero quién salió vencedor? Jesucristo lo venció, lo destruyó, acabó con él completamente, ¿verdad? La simiente que vencería al diablo, y en base a la promesa de la simiente espiritual de Jesucristo, ¿sabe qué? Aquí es donde viene también el otro punto tan hermoso, y bueno, para mí, no sé para ti, pero ¿sabe qué? Parecía que el enemigo ya había acabado con la simiente de Dios otra vez, a Israel. Pero viene Jesucristo, que es la simiente espiritual. ¿Y sabe qué pasa? El Señor saca una carta escondida. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Cómo? Un as de la manga, escondida. Ni el diablo, ni los ángeles, ni los israelitas sabían. Cuando viniera la simiente escogida espiritual, el Señor saca un as por ahí. ¿Y sabe qué? Y el diablo también se queda, pero con la cola, ¿verdad?, entre las patas, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, esa carta escondida que tenía desde antes de la creación. Ya saben quién es, ¿verdad? Desde antes de la creación. Y imagínense, si los ángeles, ni los ángeles podían conocer esto, menos el diablo, menos el demonio, ¿verdad? Y esa carta escondida que es la iglesia, los hijos de Dios, que somos hechos a la imagen y a la semejanza, ¿ya se dan cuenta? Fíjese lo que te está ofreciendo el Señor. ¿Todavía quieres el mundo, hermano? Yo no puedo comprender ya nada de esto. Yo no quiero nada que no sea más que del Señor y más a los tiempos que estamos viviendo. ¿No creen ustedes, hermanos, que estamos a las puertas de la venida de Cristo? En fin, fíjese esa cartita que tenía guardadita, escondidita, y que nadie lo conocía, ni los ángeles, menos el diablo. Y además nos dejó, ¿verdad?, ya una vez que saca la cartita, y es su iglesia, nos dio una autoridad superior que a Israel, para deshacer las obras del diablo también, para luchar contra Satanás en el sentido espiritual, ya no carnal, porque nuestra lucha no es con carne y sangre como Israel, es contra el chamuco espiritual, demonio de maldad. Y Dios, hermanos, si no nos hubiera dejado esa autoridad, el demonio tiene que huir, el demonio tiene que estar vencido.
El Señor dice que lo puso a las plantas de la iglesia, de los pies de la iglesia. Tenemos esa autoridad, hermano. El diablo es el que tiene que huir, no tú. El diablo es el que tiene que tener temor de los hijos de Dios. Fíjese, esa carta escondida que es su iglesia, la cual por medio de Jesucristo alcanzamos la promesa de ser, ¿qué? Ser hechos hijos de Dios, conforme a la imagen y a la semejanza ¿de quién? De Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que eso lo entendía el diablo? ¿Lo sabía? No. Mire, les voy a dar unos versículos. Ni siquiera, aquí dice Pablo en Efesios 3. Yo me gocé hoy, por eso dije, pues yo los voy a compartir a los hermanos. Si quieren gozar un poquito de las cosas que Dios ha hecho, imagínense, hermano. Oye, Dios siempre te da lo mejor. Dios no te va a dar las sobrinas. Tú eres el que le das lo que te sobra a Dios. Y eso sí te sobra. Y Dios no quiere sobra. Quédense con sus sobras. ¿Sí? Quédense con sus obras de tiempo, sobras de dinero, sus obras de lo que quieran. Dios no recibe ninguna sobra. Dios recibe las primicias, lo primero, lo mejor. ¿Por qué le quieres dar lo último a Dios? ¿Qué Dios te dio lo último? ¿Qué no te estás dando cuenta de todo lo que da Dios? ¿Y todavía le estás reclamando a Dios, Señor? No puedo entender. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, porque eso viene en la dispensación con la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Esta cartita que tenía escondido cuando llegara, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en ninguna generación pasada, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, no por otra cosa, hermano, no por ya. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Nada más. Y luego dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Por qué no se la dio a Pedro? ¿Por qué no se la dio a otro? Se la dio a él. ¿Por qué él quiso? Dice esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, aquí viene, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Aquí habla de una dispensación. Hubo 7 dispensaciones, bueno, hasta la última. Estamos en la 6ª, que es la dispensación de la gracia. Hasta que viniera esta dispensación de la gracia, iba a ser dada a conocer esta cartita ocultadita. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No es de las universidades, no es de tu escuela, no es de nadie, por medio de la iglesia de Cristo. Dice, a los principados y potestades, aún en los lugares celestiales, también ellos, ¿verdad?, no sabían que este misterio que Dios iba a hacer a través del Mesías para hacernos partícipes de sernos hechos hijos de Dios, conforme a la imagen y a la semejanza de Cristo nuestro Señor. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Verdad? Están captando, llega a su corazón como algo precioso, hermoso, que nada y nos puede quitar esta promesa, porque ya somos hijos de Dios, porque ya somos herederos del reino, no del reino de la tierra, no de tu negocito, no de tu trabajito, no de lo que guardas, no, del reino espiritual que Dios tiene allá en el cielo. Hermano, ¿puedes comparar esto terrenal a lo espiritual? Ni siquiera, pero es que no te asomas al reino.
que sigues asomando al reino de Satanás y al mundo, y por eso lo amas tanto. Pero cuando te asomas al reino de Cristo y ves las riquezas de Jesús y ves la gloria de Jesús, ¿cómo vas a querer todo estas cosas que el diablo y el mundo te ofrecen? No puedo entender, no quiero nada de lo que el diablo me pueda ofrecer, porque no es comparable a la gloria y a las cosas que Dios nos está dando, hermanos, y que nos está ofreciendo. Queremos de veras, hermano, que en los momentos especiales que Dios nos da en la adoración, en la alabanza, nuestro espíritu se eleva a la presencia de Dios. Podemos estar en su presencia, podemos estar, hermanos, en ese lugar que ya Dios nos escogió. Hermano, yo lo he sentido así. Yo he sentido eso en mi corazón. Cuando estamos en adoración, en alabanza, cuando estamos ministrando a Dios, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios se glorifica en su pueblo. Dios quiere que tú le ames como Él te ama. Quiere que dejes el mundo, que dejes tu vida, que dejes lo material, todo lo que no te está aprovechando para servir a Dios. No dejes tu trabajo, no estoy diciendo eso, sino de amar al mundo y las cosas del mundo. Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Esa cartita que el Señor tenía escondida y que el mismo diablo ya no puede resistir porque ya fue dado a conocer ese misterio oculto y la cual ahora el Señor nos está ya preparando para recibir su reino. Hermano, nos tiene que preparar, entiende. Si tú vas a ir a un lugar, te tienes que preparar. Dios tiene que preparar a sus hijos y tiene que quitar lo que no es de Él. Y qué triste va a ser cuando el Señor levante a su iglesia y tú te hayas quedado en la tierra y te quedes aquí en este lugar. Termino con eso, ¿verdad? Dándonos la promesa de ser hijos de Dios. Porque esta promesa no vino hasta cuándo, hasta que viniera la simiente, que era Jesucristo. Somos hijos de la promesa, ser hijos de Dios espiritualmente y hacernos copartícipes con Jesucristo de su reino en los cielos, no en la tierra, en los cielos, sin comparación aún a todo lo que nos dio en la tierra, ni siquiera a como lo que le dio a Adán en el Edén. No se puede comparar las cosas materiales con las espirituales, hermano. Ni siquiera el Señor lo dejó para, esto es lo más también hermoso y bonito. Siempre el Señor deja para lo último, cosas especiales, cosas escondidas, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de Dios. Son las que Dios ha preparado a los que le aman, hermanitos. Aquellos que verdaderamente aman a Dios, que desean estar en su presencia, que desean estar más con Él. ¿Sabe qué? El Señor siempre ha dejado al último las cosas espirituales más grandes, más hermosas, hermano. Preparando nuestro corazón, aquella última generación que somos nosotros, ¿verdad? Nada de lo que es de este mundo, ¿verdad? Comparación con lo que nos dará el Señor en el nuevo mundo, reino espiritual, la nueva Jerusalén. ¿Y qué dejó el Señor para lo último? ¿Su iglesia? ¿Su iglesia? ¿Y qué dejó el Señor para los últimos? Le oraba a Aniceto y decía el derramamiento de la lluvia tardía. Los últimos, ¿verdad? Serán los primeros y los primeros serán los últimos. Dios ha dejado para la última generación cosas que no tuvieron ni siquiera los apóstoles como la estamos viviendo. Cosas espirituales que nos tiene preparadas. Hermano, y así ustedes rechazan la palabra, rechazan venir a oír, rechazan adorar a Dios. ¿Qué le dijo el Señor cuando en la fiesta de la boda? Cuando le dijeron, ¿verdad? Que les daba el buen vino. ¿Para cuándo lo dejó? Para el último. El buen vino lo dejó para el último. Y ese buen vino somos nosotros. Somos esa última generación. Que vamos a ser levantados, que no vamos a pasar por la muerte, que nos va a quitar de esta vida de una forma sobrenatural. Es el buen vino que Dios ha escogido.
Hermano, ¿no eres tú parte de ese buen vino? Yo veo en muchas caras, créanmelo, mucha indiferencia, mucha apatía, no sé. Pero yo quiero decirles una cosa, que sí podemos percibir ciertas cosas espirituales de la iglesia. Sí lo podemos. Creo que Anis también lo dice. Sí se puede percibir cuando hay algo en el corazón de muchas personas. Y yo por les digo, no es para condenar ni nada, sino para que nosotros busquemos, para que realmente, hermano, conozcan a Cristo, para que realmente aprovechen estas bendiciones. No hay nada más grande, hermano. Fíjese, todo lo que dio al principio no se puede comparar con lo que nos está ofreciendo. ¿Qué más queréis, hermano? ¿Qué más queréis si ya Dios nos dio todo? Ya nomás estamos esperando un abrir y cerrar Dios. Vamos a orar. Yo les pido en esta hora, hermano, Señor. Señor, damos gracias. Señor, sabemos que estamos aquí, Señor. Pero a la vez también ya no estamos, Señor. Porque estamos contigo, Señor. Y aunque nuestro cuerpo está aquí presente, Señor, en el Espíritu estamos contigo, Señor. Digo, te amamos. Venimos por tu iglesia, Señor. Venimos por tu iglesia, Señor, por este remanente que tienes aquí, Padre bueno. Redarguye sus corazones, Señor. Tócalos, Señor. Tócalos, Padre bueno, para que ellos te amen. Para que puedan ver todo lo precioso que nos estás ofreciendo, Señor, que ya no hay más. Ya no nos puedes dar más de lo que nos has dado, Señor. Ya no hay más, Señor, que tú nos has dado todo, Señor. Te has ofrecido, nos has dado todo, Padre. Perdónanos, Señor, lávanos, límpianos. Haz de nosotros, Señor, esta casa, donde solamente tu Espíritu y tu presencia, Señor, estén, Señor, en nosotros. Pedimos gracias, pedimos tu iglesia, Señor. Suplicamos, queremos seguirte alabando, queremos adorarte, queremos glorificarte. Bendice a los músicos y a tu iglesia, Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que no solamente, Señor, seamos contempladores de cómo se goza y cómo te alaba tu pueblo, sino que participemos de la adoración y la alabanza que tu iglesia y tu pueblo y tus ángeles en el cielo te dan. Gracias, Padre. Gracias porque, Señor, tú nos amas y nos has dado todo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.